Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposo Mike y yo llevamos casados 5 años ahora y hemos estado juntos durante casi 7 años. Nuestro primer encuentro fue en una fiesta universitaria donde noté que se sentía incómodo debido a su timidez y malestar en multitudes. Así que decidí entablar una conversación con él, y sorprendentemente, no fue incómodo en absoluto. Terminamos pasando el resto de la fiesta juntos. Un mes después, me encontré con él en una tienda de Whole Foods cerca del campus. Una vez más, nuestra conversación fluyó fácilmente, y me encontré coqueteando con él, lo cual me sorprendió. Antes de conocer a Mike, nunca había considerado salir con alguien de una raza diferente. Yo soy blanca y él es negro. No es que no encontrara atractivas a personas de otras razas, simplemente no había tenido la oportunidad antes. Había asistido a una escuela predominantemente blanca y solo había salido con chicos blancos en el pasado. Cuando Mike se dio cuenta de que no lo dejaría solo en la tienda, tímidamente me preguntó si caminaría con él mientras terminaba de hacer sus compras. Después de que ambos pagamos, reuní el valor para pedirles un número de teléfono. Parecía genuinamente sorprendido, pero eventualmente me lo dio. Aunque quería invitarlo a salir en ese momento, sentí que ya lo había tomado desprevenido, así que decidí esperar. Sin embargo, le envié un mensaje de texto esa noche. En las siguientes semanas, continuamos llamándonos y enviándonos mensajes de texto. Un día, para mi sorpresa, Mike me llamó y me invitó a salir. Inmediatamente dije que sí, aunque aún podía sentir un toque de vacilación en su comportamiento. Nuestra cita resultó ser perfecta. Antes de conocer a Mike, había salido con otras 3 personas, y con ellas, la cercanía generalmente ocurría al principio de la relación. Sin embargo, las cosas fueron diferentes con Mike. Después de nuestra segunda cita, intenté iniciar la intimidad, pero él educadamente declinó. Debo admitir que me dolió un poco, así que le pregunté la razón. Estaba claro que ambos nos gustábamos. Él explicó que solo había estado en una relación anterior antes que yo, y aunque habían sido íntimos en cierta medida, nunca habían llegado al final. Le aseguré que eso no era un problema para mí, mi propio nivel de experiencia no era extenso, pero tenía una buena idea de mis preferencias. Sugerí que pudiéramos explorar y aprender juntos. Luego, él abrió su conflicto interno. Como siempre había planeado esperar hasta el matrimonio, pero se desvió de ese plan en su primera relación. Luego reconsideró, decidiendo que solo participaría en actos íntimos con alguien por quien tuviera sentimientos genuinos. Entendí que no pretendía herirme con su explicación, pero sí dolió. Él notó el dolor en mi expresión y rápidamente me aseguró que realmente tenía profundos sentimientos por mí. Mutuamente decidimos esperar. Unas semanas después, lo llevé a una reunión organizada por uno de mis amigos. Como mencioné anteriormente, él es introvertido y no le gustan las grandes multitudes, pero asistió porque era importante para mí que conociera a mis amigos. Mientras la mayoría de ellos fueron agradables, algunos se comportaron de manera extraña alrededor de Mike, lo cual me sorprendió. Finalmente, uno de ellos reunió el valor para expresar sus pensamientos. Un amigo que consideraba cercano me preguntó, ¿este es el chico que has elegido en lugar de nosotros? Podrías conseguir algo mucho mejor. Fue entonces cuando finalmente entendí la razón detrás de las miradas extrañas. Miré a mi entonces novio Mike y noté el dolor reflejado en su expresión. Respondí a nuestro amigo diciendo, no, él es quien merece algo mejor. Me considero afortunada de tenerlo. Después de eso, decidimos dejar la reunión. Más tarde, un amigo genuino me informó que algunos de nuestros conocidos mutuos creían que yo era demasiado atractiva para Mike. No podía creerlo. Nunca se me había ocurrido. Para mí, él era uno de los hombres más guapos que había conocido, y me sentía afortunada. Llamé a mi mamá para compartir lo que había ocurrido. Escuchó pacientemente sin interrupciones mientras desahogaba mi frustración. Cuando terminé, ella dijo,
estás enamorada de él, cariño. ¿Cuándo nos lo vas a presentar? Insistí en que no podía estar enamorada de él. En ese momento, solo nos conocíamos desde hacía unos 3 meses y llevábamos saliendo casi 2. Ella simplemente respondió que no puedes controlar cuando te enamoras de alguien y parecía que yo me había enamorado de él. Así como fue con mi padre, explicó, mis padres compartían un matrimonio profundamente amoroso, algo que siempre había deseado para mí. Sintiéndome abrumada, fui a su apartamento sin previo aviso después de hablar con mi mamá y le pedí que esperara. Finalmente, él me animó a compartir lo que me estaba molestando. Confesé todo excepto el comentario de mi madre sobre estar enamorada. Todavía no estaba lista para pronunciar esa palabra de 4 letras. En respuesta, admitió que en realidad pensaba que estaba fuera de su alcance y temía que pudiera dejarme por alguien más atractivo. Siempre había sido consciente de que la gente me consideraba más atractiva que la mayoría, pero escucharlo expresar esas inseguridades rompió mi corazón. Le aseguré que no era cierto y que no quería a nadie más. La conversación fue de un lado a otro hasta que sentí que había aceptado lo que dije como verdad. Lo deseaba a él y solo a él. Esa noche marcó nuestro primer encuentro íntimo. A pesar de cierta torpeza debido a su inexperiencia, lo encontré más placentero que con cualquier pareja anterior. Ahora está claro para mí que estaba impulsado por mi amor por él. Más tarde, mientras estábamos abrazados, él volvió a la discusión anterior. Confesó que uno de sus mayores temores era ser engañado, y la conciencia de las opiniones de la gente sobre nuestra relación aumentaba ese miedo. Escucharlo expresar esas preocupaciones me enfadó. No podía dejar de preguntarme por qué la gente no podía reconocer lo genuinamente buena persona que era él y en lugar de eso enfocarse solo en su apariencia. Después de numerosas conversaciones y reaseguros de mi parte, abrazó genuinamente la verdad de que yo solo quería a él. Un par de meses después, visitamos a mis padres. En ese momento, estaba asistiendo a una universidad fuera del estado. Este viaje tenía una gran importancia para ambos. Hasta entonces, nunca había presentado a un novio a mi familia, así que mis padres entendieron la gravedad de la situación. Para nuestra sorpresa, él se llevó increíblemente bien con todos. Les había informado a mis padres de antemano que Mike era un poco tímido, así que no lo abrumaron cuando los presenté. Esto puede haber contribuido a sus interacciones positivas. Mi hermano menor, que tenía 2 años en ese momento, y Mike se volvieron prácticamente inseparables durante toda nuestra visita. Podía ver que sería un padre increíble. Mientras los veía jugar, pronuncié «te amo» por primera vez. 2 años después, nos casamos después del nacimiento de nuestro primer hijo. El trabajo de Mike requería que viajara con frecuencia. Incluso sugirió dejar que su socio se encargara de la mayoría de los viajes para poder quedarse en casa con nosotros. Le aseguré que estaríamos bien con sus ausencias ocasionales de 2 a 4 días. Durante uno de sus viajes, estaba pasando el rato con mi amiga Rachel cuando se unió a nosotros un nuevo conocido suyo. Resultó ser un nuevo amigo de Rachel. Inicialmente, nuestra interacción fue fluida, pero luego comenzó a indagar sobre mi matrimonio. Preguntó si era feliz y si él todavía me trataba de la misma manera. Al principio, no pensé mucho en estas preguntas, asumiendo que simplemente estaban curiosos sobre la vida matrimonial, especialmente porque ninguno de ellos estaba casado. Así que respondí honestamente, diciendo que de hecho era muy feliz y que él me trataba igual que antes de casarnos. Sin embargo, comenzaron a sugerir que quizás no estaba tan feliz como afirmaba. Por lo general, cuando alguien critica mi relación, reacciono a la defensiva, pero esta vez elegí preguntarles por qué sentían eso. Alegaron que Mike básicamente me había abandonado después del nacimiento de nuestra hija. Como mencioné antes, él se ofreció a quedarse, pero yo sabía lo importante que eran estos viajes de negocios para él, así que lo animé a irse. Admitiré que me sentí un poco resentida por su partida, pero sus ausencias nunca fueron prolongadas.
Llegaron a sugerir que tal vez ya no me amaba como solía hacerlo y que estos viajes eran su manera de escapar. En el fondo, sabía que eso no era cierto, pero no podía negar que una pequeña parte de mí había entretenido ese pensamiento. Estaba bajo mucho estrés cuidando de nuestra niña y manejando las tareas del hogar. Después de discutirlo con Mike, decidimos contratar un servicio de limpieza para que limpiara una vez a la semana y traer a una niñera que viviera con nosotros. Durante ese periodo, pasé tiempo con los amigos que mencioné anteriormente, y sus palabras seguían resonando en mi mente. A pesar de que Mike hacía todo lo correcto, algo se sentía insatisfactorio. Un día, olvidé ponerme mi anillo de bodas y un chico me coqueteó en un restaurante. Con esos amigos notando mi mano desnuda, pensé que un poco de coqueteo inofensivo no haría daño. Me convenció de unirme a él en el bar del restaurante, y aunque ni Mike ni yo éramos grandes bebedores, me dejé llevar más de lo habitual. Nada sucedió esa noche, pero le di mi número. En este momento, la agenda de Mike se volvió cada vez más ocupada y hablábamos menos. Cuando el chico me llamó unos días después para invitarme, sorprendentemente dije que sí. A medida que avanzaba la noche, una cosa llevó a la otra y terminé engañando a mi maravilloso esposo. Aproximadamente 10 minutos después, me di cuenta repentinamente de la gravedad de mis acciones. Me detuve bruscamente y le dije que estaba casada con un hombre al que amaba más que cualquier cosa, que lo que estábamos haciendo estaba mal y que tenía que irme. Mantuve esto en secreto de todos, y cuando Mike regresó, me comprometí de todo corazón con nuestro matrimonio. Desde entonces, he permanecido fiel. Esta mañana, Mike me despertó a las 6 a.m. y dijo que tenía que encontrarse con alguien. No pensé mucho en ello y le pregunté si debería prepararle el desayuno a su regreso. Declinó, sin estar seguro de cuánto tiempo estaría fuera. Después de un rápido beso, me aconsejó que volviera a dormir, lo cual hice. Lo que no sabía era que la persona a la que se estaba reuniendo se convertiría en el catalizador de un evento que cambiaría nuestras vidas. Mike no regresó a casa hasta las 5 de la tarde. Lo llamé unas horas antes y mencionó que terminó en la casa de su madre, asegurándome que regresaría pronto. Una vez más, no pensé mucho en ello. Cuando finalmente llegó a las 5, no me di cuenta de que estaba en casa hasta después de las 6. Hay dos puertas por las que podría entrar, la puerta principal o el garaje, y no había escuchado ninguna abrirse. Lo llamé de nuevo, y me dijo que estaba en nuestra habitación. Cuando entré en la habitación, noté que había estado llorando. Intenté acercarme a él, pero se retiró de mí como si lo hubiera lastimado, algo que nunca había hecho antes. Antes de que pudiera preguntar qué estaba mal, me miró y preguntó, ¿nuestros votos no significaban nada para ti? Entendí de inmediato su referencia, y sentí como si todo el aire se hubiera aspirado de la habitación. El dolor en su rostro rompió mi corazón. Incapaz de responder, añadió, no insultes mi inteligencia mintiéndome en la cara. Procedí a contarle todo, como mencioné antes, con lágrimas corriendo por mi rostro todo el tiempo. Cuando terminé, comencé a suplicarle, rogándole que no me dejara. Sacó su teléfono y me indicó que presionara play. Resultó que el hombre con el que había engañado había grabado secretamente nuestro encuentro. Confirmó mi versión de haberlo detenido. Nunca podré borrar eso, la mujer que amo con otro hombre. Intenté explicar, esto fue hace 3 años, cariño, y no he vuelto a desviarme desde entonces. No significó nada. Él respondió, no importa cuánto tiempo haya pasado. Tuviste la boca de otro hombre en la tuya en su presencia, donde no debería haber estado. ¿Cómo te sentirías si yo hubiera ido y dormido con otra mujer? Nunca sentí la necesidad de buscar atención en otro lugar, incluso cuando estabas distante hacia mí. ¿Sabes por qué? Porque creía que si trabajábamos en ello, recuperaría a mi esposa. Pensé que lo había logrado, pero tú solo te sentías culpable. No, no, no es eso. Sabes que te amo más que a nadie en el mundo. Él insistió,
no puedo entender cómo podrías amarme tan profundamente y aún hacer lo que hiciste. Respondí, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para enmendarlo. Tal vez podríamos considerar la terapia de parejas, quiero el divorcio. No someteré a ambos a la agonía de intentar salvar esto. Sabes que nunca podré borrar ese video de mi mente. A pesar de cuánto quiero estar enojado contigo en este momento, simplemente no puedo. De alguna manera, aún te amo. Continué suplicándole que reconsiderara. Finalmente, me informó que podía quedarme en el dormitorio principal mientras él dormiría en una de las habitaciones de invitados. Unos minutos después de que se fuera, mi mamá entró en la habitación. Dudaba en confesar mi error, pero también necesitaba su orientación. Podía ver la decepción en sus ojos, pero luego reveló que mi padre le había sido infiel 2 veces. No tenía idea. Recordé un periodo difícil en su relación, pero nunca se separaron. Le pregunté qué hicieron para solucionar las cosas. Mencionó la terapia de parejas y el compromiso inquebrantable de mi padre para reparar su relación. Ella preguntó si le había contado sobre el embarazo. Con toda honestidad, lo había olvidado por completo. Estaba enfocada únicamente en el miedo de perderlo. Ella me aconsejó que se lo contara, pero ahora me preocupa que pueda pensar que lo estoy utilizando para manipularlo y hacer que se quede conmigo. He sabido del embarazo durante unos días, así que no es el caso. Lamento profundamente mis acciones. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo reparar esto? Historia 2. Soy un hombre de 32 años y llevo casado con mi esposa, a quien llamaremos René, una mujer de 28 años, poco más de un año. Aunque no sea un matrimonio largo, tengo una historia que contar. Nuestra historia comenzó hace unos 3 años cuando la conocí. En ese momento, acababa de mudarse a la ciudad con la esperanza de establecer una carrera en el diseño de moda. Su sueño era trabajar en Hollywood, pero sus padres desaprobaban debido a la reputación de la industria. En cambio, querían que se uniera al negocio familiar para demostrar su punto. René se trasladó a California y tomó una pasantía en una empresa de moda en mi línea de trabajo. En la industria publicitaria, colaboraba a menudo con empresas de diseño de moda para crear ropa para anuncios. Así fue como coincidí con René. A pesar de ser nueva en su empresa, su jefa notó sus agudas habilidades y la incluyó en reuniones importantes. Con el tiempo, René se convirtió en el principal punto de contacto entre nuestras empresas, y ahí es donde comenzó nuestra relación. Comenzó como reuniones profesionales y evolucionó gradualmente hacia citas románticas. Me impresionó genuinamente la carisma y la determinación de René. Se había enfrentado a sus padres, enfrentándose a la posibilidad de ser desheredada, y dejó su ciudad natal para seguir su pasión. Tuvimos que mantener nuestra relación en secreto porque su empresa tenía una estricta política de no relaciones con clientes. Aproximadamente 6 meses después de su pasantía, consiguió un puesto a tiempo completo mejor remunerado en una empresa diferente. Después de cambiar de trabajo, tomamos la decisión de separar nuestras vidas personal y profesional para evitar poner en peligro nuestras carreras. Sin embargo, nos mudamos juntos y oficialmente nos convertimos en pareja. René no tenía muchos amigos en la ciudad aparte de sus antiguos y actuales colegas, así que a menudo salía con mis amigos. Era amigable, inteligente y tenía un gran sentido del humor, convirtiéndose rápidamente en parte de nuestro grupo de amigos. Disfrutaba tanto de su compañía que nunca tuve dudas sobre nuestra relación. Después de salir durante 2 años, le propuse matrimonio a René, y ella aceptó felizmente. Sin embargo, tenía preocupaciones sobre que sus padres no aprobaran. Verás, su familia es cristiana conservadora, mientras que yo no soy religioso en absoluto. Temía que sus padres no estuvieran contentos con nuestra relación, especialmente porque ya desaprobaban su elección de carrera. Para aliviar sus preocupaciones, la presenté a mis padres primero para ayudarla a sentirse más tranquila.
mis padres instantáneamente tomaron cariño a ella. Le prometí que haría lo mejor posible para convencer a sus padres, pero ella insistió en manejarlo ella misma. Aunque a mi madre le pareció un poco inusual que sugiriera una cena conjunta para ambas familias, René pensó que sería mejor que sus padres vinieran directamente a la boda. Confié en su juicio porque ella conocía mejor a su familia, aunque a mi madre le pareció un poco inusual. Sin embargo, le aseguré a mi madre que todo saldría bien. Mientras nos preparábamos para la boda, pregunté a René si quería seguir las costumbres tradicionales de su familia, pero expresó preferir hacerlo a nuestra manera. Sus padres llegaron el día de la boda, y mentalmente me preparé para conversaciones desafiantes con ellos. Para mi sorpresa, sus padres resultaron ser amables y no en absoluto los individuos conservadores, taciturnos y groseros que me había imaginado. De hecho, fueron educados y amables con todos, lo cual alivió a mi madre. Felicité a René por convencer exitosamente a sus padres sobre la boda, aunque ella no se detuvo en eso y sugirió discutirlo más tarde después de la boda. Le pregunté si quería visitar su ciudad natal, ya que no había vuelto allí desde que comenzó su carrera. Mencionó su apretada agenda de trabajo y tenía la intención de visitar cuando se aligerara su carga laboral. Hace unos 5 meses, tuve que ir a Tokio por trabajo, inicialmente planeado por 4 días pero extendido por una semana para el ocio. René estaba al tanto de este plan desde el principio. Sin embargo, el día de mi partida, decidió espontáneamente volar y visitar a sus padres porque no quería estar sola durante una semana. Me pareció extraño su cambio repentino de planes y había querido acompañarla, pero como estaría ausente durante una semana, no pude expresar mi deseo. Durante esos 5 días, parecíamos algo distantes. Estaba absorto en mi trabajo y explorando la nueva ciudad, mientras asumía que ella estaba ocupada con su familia, dada la larga ausencia desde su última reunión. Cuando ambos regresamos, expresé mi deseo de conocer a su familia, excepto a sus padres, a quienes solo había conocido brevemente. Ella sugirió que podríamos planearlo para otro momento, unas semanas después de que regresara de su viaje. René se acercó con algo que quería compartir, y se trataba de su hermano. Esta revelación me sorprendió porque nunca había mencionado a su hermano durante nuestra fase de citas. Cuando pregunté acerca de su familia, sí mencionó tener un hermano pero también indicó que no eran cercanos. Cuando no pude encontrar a su hermano en la boda, pregunté por su ausencia, y ella mencionó casualmente su relación distante, sugiriendo que podría estar ocupado con el negocio familiar en ausencia de su padre. René reveló que su hermano no era heterosexual, y cuando su familia conservadora descubrió su orientación, lo sometieron a terapia en un intento de cambiar su orientación sexual. No pude evitar levantar una ceja al escuchar esto. Explicó que provenía de un pequeño pueblo donde la gente aún consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, y sus padres adherían a creencias conservadoras. Sin embargo, a pesar de varios años de terapia, su hermano permaneció fiel a su orientación, lo que llevó a que sus padres lo desheredaran. Esta fue la razón por la que pretendían que René se hiciera cargo del negocio familiar. Su hermano no aceptó bien el rechazo de su familia y recurrió al abuso de sustancias, requiriendo eventualmente rehabilitación. Esto explicaba su ausencia en nuestra boda. No pude evitar sentirme decepcionado de que no hubiera compartido esta información conmigo antes. Ella explicó entre lágrimas que había sentido aprensión acerca de mi juicio sobre su trasfondo familiar durante su reciente visita a su ciudad natal. René se enteró de que su hermano había completado la rehabilitación desde que su familia lo abandonó y estaba viviendo solo. Le preocupaba que pudiera recaer debido a la frustración y la soledad. Por lo tanto, solicitó si podía quedarse temporalmente con nosotros en California hasta que encontrara trabajo y su propio lugar. Acepté este acuerdo porque teníamos una habitación extra en nuestro apartamento que generalmente se usaba para almacenar paquetes y artículos descartados. Unas semanas después de nuestra discusión, el hermano de René, Marco, llegó. Tiene un año menos que René y ella es bastante protectora con él.
Marco dio la impresión de ser una persona reservada, y sospeché que su autoconfianza había sufrido debido a su pasado problemático. No participaba mucho en la conversación conmigo y solía quedarse en su habitación o salir cuando yo estaba en casa. Han pasado más de 2 meses desde que se mudó, y Rená ha estado utilizando sus conexiones para ayudarlo a encontrar un trabajo. Lo he visto ir a entrevistas en algunos días, pero aún no ha tenido éxito. No quiero parecer insensible, pero estoy empezando a sentirme incómodo con su presencia. Además, el comportamiento de Rená ha cambiado desde que él se mudó, ahora parece más la hermana mayor de Marco que mi esposa. Su mundo parece girar únicamente en torno a Marco. Inicialmente, pensé que solo estaba cuidando de él, pero últimamente me ha estado molestando. Además, las acciones de Marco han levantado sospechas en mis ojos. Es posible que todavía esté involucrado con pastillas o tal vez esté ocultando algo aún más significativo. La semana pasada, sugerí a Rená que planificáramos un viaje a su ciudad natal, pero afirmó estar demasiado ocupada este mes. También pidió que no informara a sus padres sobre Marco viviendo con nosotros. Cuando le pregunté por qué, explicó que sus padres lo habían desheredado y no apreciarían que yo tomara su lado. Encontré confusa su justificación. Mencionó que sus padres finalmente aceptaron su carrera y estaban contentos con sus elecciones de vida, y no quería poner en peligro su relación mejorada al sacar el tema de Marco. Esta situación me levanta banderas rojas. Además de mis preocupaciones, he notado que últimamente se han vuelto bastante secretivos. Suelen cambiar de tema cuando entro en la sala de estar o la cocina. Incluso los he escuchado hablar en tonos bajos, y cuando entro en la habitación, abruptamente cambian a una conversación normal. Confronté a Rená al respecto, y ella explicó que estaban discutiendo la lucha de Marco con la recaída y la terapia, temas que le daba vergüenza discutir en mi presencia. Recientemente, confié en un colega, y él sugirió que mi malestar podría deberse a los celos, ya que la atención de Rená ahora está dividida. Por lo tanto, dudo en hablar de esto con otros o confrontar a Rená al respecto. Algunos de ustedes compartieron historias sobre otros hombres cuyas esposas los engañaron disfrazando a sus amantes como hermanos, y eso me impactó. Fue una revelación impactante que no podría haber imaginado. Así que, en lugar de sacar conclusiones apresuradas, decidí investigar más a fondo. Comencé mi investigación revisando la identificación de Marco, un paso que desearía haber tomado antes. Unos días después de mi publicación inicial, entré inesperadamente en la sala de estar donde Rená y Marco estaban sentados. Le pregunté a Marco sobre sus entrevistas de trabajo para romper el hielo. Esto era inusual para mí, ya que nunca antes me había adentrado en sus asuntos personales. Marco parecía sorprendido y tartamudeó un poco antes de afirmar que estaba en conversaciones con varios reclutadores, pero aún no se había materializado nada. Mencioné que mi amigo estaba buscando un supervisor confiable para su oficina y quería recomendar a Marco para el puesto. Típicamente, alguien buscando trabajo habría estado emocionado con esa noticia, pero su reacción fue más de sorpresa que de emoción. Sin darles tiempo para pensar, solicité el currículum de Marco. Rená intervino, diciendo que lo compartiría más tarde, pero insistí en obtenerlo de inmediato. La resistencia de Rená solo aumentó mis sospechas. Después de un breve intercambio entre Rená y yo, Marco compartió a regañadientes una copia digital de su currículum. Lo abrí de inmediato en su presencia y verifiqué su nombre. Mis dudas se confirmaron, aunque su primer nombre seguía siendo Marco, su apellido difería del apellido de soltera de Rená. Inquirí sutilmente sobre esta discrepancia antes de que Marco pudiera responder. Rená afirmó que había cambiado su apellido después de ser desheredado por sus padres. Había anticipado esta explicación. Hasta entonces, sospechaba que este dúo hermano-hermana estaba ocultando algo. Pero después de esta revelación, su verdadera relación se volvió aún más incierta. Así que, aproximadamente una semana después, le mencioné a Rená que tenía un viaje relacionado con el trabajo cerca de su ciudad natal y sugerí que podría acompañarme para visitar la casa de sus padres si estaba libre.
Intencionalmente le di poco aviso, facilitando que ella pudiera declinar. Como era de esperar, dijo que estaba ocupada. Sin embargo, siguió preguntando si planeaba visitar a sus padres. Respondí que no los visitaría solo y que podríamos planear otro momento. En realidad, no tenía ningún viaje de trabajo, mi verdadera intención era ir a su ciudad natal y conocer a sus padres para descubrir la verdad. No entraré en detalles sobre cómo obtuve su dirección, pero estaba disponible en su identificación. Así que fui a su casa e inmediatamente les informé que no mencionaran mi visita a Arena porque estaba planeando una sorpresa para su próximo cumpleaños, que estaba a solo un par de días de distancia. Les dije que quería invitarlos en persona a una fiesta sorpresa que estaba organizando para ella. Me recibieron cálidamente. Durante nuestra conversación, poco a poco saqué el tema del conservadurismo, mencionando cómo Arena los había descrito así. Se rieron, pensando que era una broma. Luego, empecé a preguntarles sobre sus creencias religiosas, y para mi sorpresa, quedó claro que no eran conservadores en absoluto. Luego, pregunté sutilmente sobre su negocio sin despertar sospechas. Su padre mencionó que planeaba retirarse de su empresa el próximo año y disfrutar de una vida más relajada. Aproveché la oportunidad y pregunté cómo continuaría el negocio después de su jubilación. Explicó que su hijo ya estaba gestionando el negocio de manera efectiva, convirtiéndolo en el heredero natural. Noté que la madre de Arena parecía incómoda, así que traté de cambiar de tema. Sin embargo, su padre continuó diciendo, quería asegurarme de la equidad entre mis dos hijos. Por eso animé a Arena a unirse al negocio. De esta manera, tanto mi hijo como mi hija tendrían una participación igual en el negocio, ya que Ryan es mi hijo de mi primer matrimonio. Tanto Arena como mi esposa estaban preocupadas de que él no compartiera el negocio con ella. Como ahora eres parte de la familia, quiero que sepas que seré justo con mis dos hijos. Continuó expresando su insatisfacción con la elección de carrera de Arena, pero en ese momento, estaba mentalmente abrumado al escuchar el nombre de Ryan. Sentí una opresión dentro de mí y necesitaba tomar aire, así que lo interrumpí sugiriendo que podríamos discutir nuestras diferencias cuando vinieran para el cumpleaños de Arena. Aunque no llegué a conocer a Ryan, noté su presencia en las fotos familiares exhibidas en su pasillo. Al irme, una vez más enfaticé la necesidad de mantener mi visita como sorpresa para Arena, lo cual aceptaron. Me sentí repulsado al saber que Arena realmente había estado teniendo una aventura en nuestra casa, retratándolo como su hermano. Los visité un sábado, casi una semana antes del próximo cumpleaños de Arena el jueves. Me sentí tan incómodo compartiendo la casa con ella que decidí no volver a casa después de conocer a sus padres. Cuando me llamó el domingo para preguntarme cuándo regresaría, expliqué que mi trabajo se había extendido y no regresaría hasta el jueves por la mañana. Actualmente, me estoy quedando en un hotel hasta entonces. Soy muy consciente de que ella y su amante están disfrutando de su tiempo juntos durante mi ausencia, pero no me preocupa. Mi objetivo principal es exponerla y confrontarla frente a sus padres. Ya he iniciado conversaciones con un abogado para iniciar el proceso de divorcio. De hecho, tenía una cita con el abogado unas horas antes de publicar esta actualización. He finalizado mi divorcio y me disculpo por la demora en proporcionar esta actualización. Quería cerrar todo y compartirlo todo de una vez. Algunos de ustedes comentaron que pasé por alto señales de alerta evidentes, pero la verdad es que no las encontré absurdas mientras estaban sucediendo. Solo parece extraño cuando reflexioné sobre los eventos después de la llegada de Marco. Cuando examinas cada incidente individual, no parecen sospechosos, es solo cuando sumas todo que se vuelve evidente. Ahora, algunas personas se burlan de mí por no darme cuenta antes. Ahora, mirando hacia adelante, como mencioné, invité a los padres de René a celebrar su cumpleaños el jueves. Regresé a casa el mismo día, y ella estaba allí. Ver su rostro me hizo sentir mal, e incluso no le ofrecí un deseo de cumpleaños. Parecía pensar que lo había olvidado, así que me abrazó y bromeó pidiendo un saludo de cumpleaños.
Jugué junto y le deseé un feliz cumpleaños. Sugirió que saliéramos a celebrar, pero afirmé estar cansado y necesitar una ducha. Después de mi ducha, descubrí que Rena ya se había arreglado y estaba ansiosa por salir. Actué como si no la notara y me fui a la cama en su lugar. Intentó ser linda e insistió en que me preparara para llevarla afuera. Fingí ser indiferente, mencionando que tenía un fuerte dolor de cabeza y necesitaba una siesta. Le pedí que esperara un par de horas, lo cual la molestó, pero la tranquilicé diciendo que valdría la pena la espera. No me sentía nada somnoliento, en cambio, tenía el corazón apretado sabiendo que una confrontación era inminente. Alrededor de una hora después, recibí una llamada del padre de René informándome que estaban en camino. Salí rápidamente de la cama y me dirigí afuera. En el camino, noté a René y Marco charlando y cocinando en la cocina. René incluso me preguntó a dónde me apuraba. Respondí que había una entrega de paquetes afuera y necesitaba recogerla. Salí afuera y esperé unos minutos hasta verlos llegar. Los saludé y los conduje adentro. Fue un momento lleno de shock y desesperación, no solo para René y su amante, sino también para sus padres, ya que quedó claro que ya sabían acerca de Marco. René se volvió hacia mí buscando una explicación. Comenté casualmente, «Oh, Ryan no vino, eso habría facilitado las cosas, ¿no crees?». Su padre le lanzó a René una mirada de disgusto y le preguntó acerca de la presencia de Marco en nuestra casa. Para entonces, René ya había empezado a sollozar. Continué sarcásticamente, «¿Por qué dices